Ok, continuando con el ejercicio anterior, vamos a determinar ahora el triángulo de potencias. Comenzamos por la potencia activa, la cual se determina con B por I coseno del ángulo. Tenemos un voltaje de 120, una corriente de 0.582, coseno del ángulo, que corresponde al ángulo de la impedancia, 49.16. Usando la calculadora, entonces 120 multiplicado por 0.582 multiplicado por coseno del ángulo, que es 49.16, da como resultado 45.672. Potencia activa, unidad de medida watts. Y continuamos con la potencia reactiva, Q sub I, donde I quiere decir inicial, ya que vamos a corregir esta potencia y la vamos a llevar a una Q final. Nuevamente B por I, pero en este caso seno del ángulo. Entonces cambiamos solamente el coseno por un seno, lo cual nos da 52.837. Unidad de medida, bar. Por ampere reactivo. Finalmente, potencia aparente, la cual la podemos determinar como B por I. 120 multiplicado por 0.582. Nos da como resultado 69.84. Por ampere. Una vez que tenemos la potencia activa o reactiva y la resultante o aparente, podemos dibujar nuestro triángulo de potencia. En la base dejamos la potencia activa, en el lado opuesto al ángulo la potencia reactiva, entonces en el primer cateto tenemos la potencia activa, en el segundo cateto la potencia reactiva, y en la hipotenusa de este triángulo rectángulo tenemos la resultante, que es 69.84.
con un ángulo de 49.16. Recordemos que ese ángulo es el ángulo de la impedancia. Queremos mejorar nuestro factor de potencia. Es por eso que vamos a disminuir ese ángulo. Mantenemos la potencia activa. La potencia que debe disminuir es la potencia reactiva. Entonces tenemos una potencia inicial la cual vamos a disminuir con un condensador en paralelo para llegar a una potencia final. En este caso queremos corregir el factor de potencia a un 0.95 en atraso. Por lo tanto vamos a determinar el coseno a la menos 1 de ese factor de potencia al cual queremos llegar con el fin de determinar el nuevo ángulo. 18.195. Ese es el ángulo al cual queremos llegar. $18.195. Para determinar la potencia reactiva final a la cual queremos llegar, vamos a utilizar esa fórmula que es potencia activa multiplicado por la tangente del ángulo. ¿De qué ángulo? Del nuevo ángulo. Por lo tanto, la potencia activa es 45.672 y esto se multiplicará por la tangente del ángulo del nuevo ángulo 18.195. $45.672 multiplicado por la tangente del nuevo ángulo 18.195, lo cual nos da como resultado 15.012. Volt ampere reactivo. Determinamos ahora el Q del condensador o la potencia reactiva del condensador. Para eso usamos la fórmula Q inicial menos el Q final. Q inicial 52.837 menos Q final 15.012.
Nos da como resultado 37.825. Q del condensador entonces 37.825 por ampere reactivo. Podemos ahora entonces determinar el condensador que nos permite mejorar este factor de potencia. Para eso tenemos la siguiente fórmula: Q del condensador sobre omega o frecuencia angular multiplicado por el voltaje del condensador al cuadrado. Q del condensador 37.825, omega 408.407, que es la frecuencia angular del circuito, multiplicado por el voltaje del condensador, que es el voltaje de la fuente. Recordemos que este condensador se conecta en paralelo a la carga, por lo tanto en paralelo a la fuente. (6.432 por 10 elevado a la menos 6, por lo tanto microfaradio. Recordemos entonces que nosotros tenemos un circuito con una fuente de 120 volt, ángulo 0 grados. Nosotros determinamos la impedancia equivalente de este circuito, Z, y este condensador se debe conectar en paralelo a la carga o impedancia. Y de esta forma corregimos el factor de potencia a 0.95.